pidiéndole al Señor para que abra nuestros corazones a su palabra. Señor, Padre mío, mi Dios, gracias por tu hermosa, preciosa palabra, Señor, que nos guía en medio de esta generación oscura, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin tu lámpara a nuestros pies, Señor? Sin esta lumbrera a nuestro camino, Señor. ¿Qué serían de nuestras vidas sin tu dirección, Dios mío? Padre, que tu iglesia, Señor, a quien has comprado a precio de sangre de tu Hijo, pueda ser edificada, Señor. No con las palabras de este pecador, Señor, sino con tu hermosa y bendita palabra, Dios mío. Abre el corazón de cada uno de nosotros para que ella halle cabida, Señor. Transfórmanos, limpia nuestros corazones, renuévanos, Señor, a la luz de tu palabra. Danos, oh Dios, un corazón nuevo que te ame cada día más. Que podamos salir, Señor, esta noche cambiados, Señor, por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 9 al 12 vamos a ver hoy. Estamos predicando expositiva y consecutivamente la primera carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia ubicada en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Y como nosotros vimos ya el domingo pasado y el anterior, desde el versículo 1 hasta el 12, esta sección se llama La vida que agrada a Dios. Bueno, para concluir esta parte, le agregué una simple palabra para dar título al sermón y es La vida simple que agrada a Dios. Eso sería el título y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 12. Dice Pablo: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis, así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Básicamente en esta sección lo que está haciendo el apóstol Pablo es dar algunas especificaciones acerca de la voluntad de Dios revelada en el proceso de la santificación progresiva del creyente, ¿sí? Nosotros vimos anteriormente que somos llamados santos, por eso nosotros leíamos y hoy mencionaba a nuestro hermano Pablo y decía la carta de San Pedro, y por ahí nos hace un poco de ruido, ¿no? En nuestras cabezas decimos San Pedro. Todos somos santos. La santidad podemos verla desde dos aspectos, posicionalmente y se me fue la palabra, progresivamente, se me escapó, progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que al Cristo habernos redimido, la palabra santo no significa perfecto y es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza. La palabra santo significa apartado para un uso específico. Eso significa, no significa perfecto. Santo significa apartado para un uso específico. Siempre me gusta dar el ejemplo de los terneros, cuando uno aparta y escoge ciertos terneros y dice, esto lo vamos a llevar para engorde, lo estamos santificando, lo estamos apartando para un uso
¿sí? Específicos. Entonces, vamos escogiendo diferentes animales, o en mi caso, que soy carpintero de oficio, voy escogiendo diferentes pedazos de madera para diferentes usos, ¿sí? Entonces, eso es la santificación, y eso es lo que Pablo está enseñando en esta sección de la carta. Está dando algunos tips, podríamos decir, de cómo ese proceso de la santificación progresiva, de eso que se va dando en nosotros a lo largo del tiempo, que nos va preparando para ese uso especial que Dios nos está dando, cómo llevarlo a cabo, ¿sí? Porque como dije, posicionalmente, una vez que Cristo nos ha redimido, nosotros ante los ojos del Padre somos vistos como santos, pero a la vez nos vamos santificando en esta vida, ¿sí? Hasta llegar a la medida de la plenitud de Cristo en su regreso, cuando Cristo finalmente sea el todo en todos. Esa es la promesa. Entonces Pablo anteriormente había alabado el comportamiento ejemplar de esta iglesia de Tesalónica, pero esta iglesia, a pesar de ser una iglesia ejemplar, no estaba exenta de algunos problemas, que es un poco lo que vamos a ver esta noche. Hoy empezamos a tocar un poco, a ver cómo el ala esa de la alabanza de Pablo a la iglesia de Tesalónica empieza a tocar un poco el suelo y empezar a ver algunos de los problemas que ellos tenían. ¿Y por qué hacemos esto? Esto es una prueba de que Dios ha dejado esta hermosa palabra para nosotros. Si la iglesia de Tesalónica no hubiera tenido estos problemas, nosotros no tendríamos dirección para solucionar los problemas que hoy nos pueden aquejar a nosotros. Y así con la iglesia de Corintios, y así con la iglesia de Colosas, y así con todas las demás iglesias de la época, así con el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Como decía, Pablo había instruido, primero los había alabado por ese comportamiento general, y después lo que vimos, ejemplar, y luego vimos cómo Pablo instruyó acerca de la importancia de la pureza sexual dentro de la iglesia, cómo debemos cuidarnos de todo lo referente a la sexualidad que no está dentro del pacto que Dios establece para tal cosa. Es decir, Dios ha creado el matrimonio, y dentro del matrimonio todo, fuera del matrimonio nada. Si lo quieres resumir en una frase, es eso, hermanos. Eso es lo que Dios ha decretado. ¿Por qué? Porque el sexo es la expresión mayor de la intimidad entre el hombre y la mujer, es la unión de la carne. Es la unión de dos en carne para ser uno. Es la expresión máxima de la intimidad. Y no se olvide nunca que el matrimonio, ¿qué es lo que hace? Refleja la unión de Cristo y la iglesia, quienes son uno. Nosotros somos uno con Él. Entonces está reservado, no vamos a entrar en un detalle, en un estudio sobre esto, ¿sí? Pero ¿por qué es tanto el celo de Dios por eso? Porque es la máxima expresión de la intimidad. Y la iglesia debe reflejar, cada uno de los que somos iglesia, debemos reflejar la unión de Cristo con los suyos. Es decir, debemos, así como debemos cuidar la sexualidad para dentro del matrimonio, debemos cuidar nuestra relación con el Señor de todo lo que pueda estar fuera. Pero no, para no irme mucho en eso, vamos a lo que esta noche nos atañe, ¿sí? Había un problema en la iglesia de Tesalónica. Usted vio que a lo largo de los capítulos que estamos viendo, pudo notar que en los últimos versículos se toca el tema de la venida del Señor siempre, ¿sí? Pablo siempre está tocando la venida del Señor, el regreso de Él, y lo explica mayormente más adelante todo este tema. ¿Por qué Pablo explica? Es como es una buena forma de ver las cartas de Pablo a Tesalónica como una introducción al Apocalipsis. Si comprendemos el tesalonicense, podremos hallarle sentido al Apocalipsis de Juan más adelante. No porque sea una introducción per se, sino porque básicamente nos da a entender el cómo tenemos que esperar la venida de Cristo. Y este era un problema que había en la iglesia de Tesalónica. Muchos habían
adoptado la idea de que, bueno, el Señor viene ya, enseguida, regresa, entonces no hace falta ni que trabajemos, ni que hagamos un montón de cosas, dediquémonos a la vida religiosa y ya enseguida viene el Señor y olvidemos el resto de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y total el Señor viene enseguida. Y esto es lo que Pablo intenta corregir en esta sección y también sobre todo en su segunda carta. Benjamin Franklin, un expresidente norteamericano, dijo: ora como si fueras a morir mañana, pero trabaja como si fueras a vivir 100 años. ¿Sí? Es una frase de él, o al menos que se le atribuye. Y el problema es que justamente los hermanos de la iglesia de Tesalónica hacían todo lo contrario. Pero vamos a las palabras de Jesús. Jesús tiene una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 12 al 13. Dice: como la gente lo escuchaba a Jesús, él pasó a contarles una parábola, porque en ese momento estaba cerca de Jerusalén, y la gente entonces ya pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento. ¿Sí? Todos tenían la expectativa: acá está el Mesías, ya vino, va a reinar, listo, se terminan nuestros problemas de la vida diaria, y este es el Mesías y vamos a ponerlo por rey y ya nos vamos a liberar de todos los problemas de los romanos, de todas las cosas. Pero Jesús cuenta esta parábola. Así que les dijo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero y les instruyó: haced negocio con este dinero hasta que yo vuelva. ¿Qué está diciendo Jesús? Momentito, yo me voy a ir todavía a ser coronado, a que se me devuelva la gloria, y mientras tanto ustedes tienen que negociar, hacer producir al 100 por 1 lo que yo les dejo, que es el Evangelio. Eso estaba, hoy podemos entender la parábola del Señor. Así que Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Tesalónica: momentito, sí, el Señor viene, lo esperamos, pero mientras tanto, esto que vamos a ver esta noche, a grandes rasgos. Pero primeramente me gustaría destacar algo, y es que los mandamientos de Dios y del Evangelio, hermanos, no son únicamente prohibitivos. ¿Sí? Nosotros sí vimos en el sermón pasado la prohibición de Dios sobre ciertos comportamientos sexuales, ¿sí? Cosas que el cristiano no debe hacer. Pero esta palabra, la palabra del Señor, no es un simple mandamiento prohibitivo: no hagas esto, no hagas lo otro, sino que también es proactivo. Nos explica lo que sí debemos hacer. Nos explica el por qué no hacer ciertas cosas y el cómo sí debemos hacer otras. Dios nos dice: así como te pido que no hagas esto, te voy a enseñar en mi palabra cómo sí hacer lo que yo te pido. Por eso es que su voluntad es perfecta, porque está acompañada de instrucción sobre cómo llevarla a cabo. No tenemos excusa, hermanos. No podremos pararnos delante del Señor y decir: yo no sabía cómo servirte, cómo vivir mi vida de cristiano, porque he aquí su palabra, que Dios ha preservado a lo largo de los siglos para nuestra edificación. Entonces, hermanos, los cristianos debemos seguir con nuestras responsabilidades y vidas diarias hasta que Cristo regrese. Así que Pablo divide esta sección en 2 puntos, y es los 2 puntos del sermón de esta noche. Primero aborda él el trato con los de adentro, para después seguir con los de afuera, es decir, con los incrédulos. ¿Cómo es que debemos vivir nosotros? Esta es la pregunta que debe tener usted en su cabeza todo el sermón. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos el regreso de Cristo? Y el primer punto es con amor sobreabundante. ¿Sí? Con amor sobreabundante. Fíjense el versículo 10 y el versículo 9 y 10, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vamos a resumir este punto en 3 preguntas. La primera es, ¿a causa de qué ama el cristiano? ¿Cuál es la causa del amor que el cristiano siente? Y la causa del amor que el cristiano siente por el otro no es un amor eros o un amor que busca lo suyo propio, su propia conveniencia, sino que es la esencia de Dios misma trasplantada en su corazón. A ver, Dios no es que Dios ama, Dios es amor. El amor no es algo que Dios haga, el amor forma parte de la esencia misma de Dios. Y esto es muy importante de entender, porque cuando Dios a nosotros nos salva, nos hace sus hijos, hace una especie de transfusión de ADN espiritual. Por eso nosotros somos regenerados, ¿sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos da vida juntamente con Cristo, pero esta nueva vida que Él nos da es Cristo morando en nosotros, es su ADN. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, todas. ¿Qué es ese todo? Es los atributos comunicables de Dios vertiéndose en nuestros corazones, en nuestras almas. Por eso el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Por eso nosotros empezamos a tener ciertos atributos que Dios tiene. Entonces, ¿de dónde procede el amor? ¿De un sentimiento humano? No, hermanos. Procede de una transformación interna del corazón que Dios ha hecho. Procede de Dios mismo, quien mora ahora en nosotros. Por eso usted cuando lea Primera de Juan, usted se va a dar cuenta que Pablo dice, miren, Juan dice, si el amor de Dios no está en ustedes, no son hijos de Dios. Por eso Pablo dice, ustedes no hay necesidad de que yo les instruya de esto porque ustedes aprendieron a amar de Dios mismo. Es un amor que no puede ser fingido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la esencia misma de Dios es amor, todo lo que nosotros consideramos como amor fuera de Dios no lo es. Si el amor, vamos a ponerlo en términos más simples, si el amor que nosotros practicamos, todo aquello que nosotros denominamos amor, contradice de alguna forma lo que Dios dice con respecto al amor, es pecado. Porque contradice la esencia misma de Dios. Tan simple y sencillo como es. No hay para el cristiano otra forma de amar que no sea la que Dios nos ha dado. Y yo sé que en su cabeza usted va a asociar esto y se va a dar cuenta que el mandato cultural de hoy es totalmente contrario, porque amor es amor, ¿no? Pero si el amor, cualquier forma o expresión de amor que nosotros practiquemos que es contraria a lo que Dios dice que el amor es pecado, no lo es. Por eso es que si el amor contradice el diseño divino, daña la pureza propia, como vimos en el sermón anterior, o daña al hermano, no es amor verdadero, ya que contradice la esencia misma del creador del amor. Como dijo un comentarista, defraudar es obra de la carne, amar es fruto del espíritu. Entonces, ¿de dónde proviene el amor del cristiano? De Dios mismo, que ha implantado en él el amor como esencia. Por eso no es que nosotros debemos amar, sino que nosotros debemos poner en ejercicio el amor que nos ha sido dado por Dios. Y si no hay amor en nosotros, no somos de Dios. Ahora,
¿Cómo ama el cristiano? Es la segunda pregunta de este punto. Bueno, Pablo es muy claro en esto y dice que abundéis en ello, es decir, en el amor, más y más. Con respecto a cómo amar al prójimo, Jesús nos mostró en esto en un precepto muy sencillo. Jesús dijo, todo lo que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. ¿Sí? Vos querés que te traten bien, trata bien al resto. Vos querés que te traten mal, trata mal al resto. Esta es una manera muy práctica y sencilla de cumplir con el mandato de amar al otro como a uno mismo. Pero sin embargo, el amor cristiano no es un amor hippie, no es un amor de algo así como un simple tratado de no agresividad, ¿no? Es un amor, yo no te toco y no me tocas, ¿sí? Es como que no me meto y vos no te metés, y no es un simple tratado de está todo bien, paz y amor y no me comporto agresivo. No es amabilidad, simplemente el amor cristiano. Porque a veces creemos que es eso. Bueno, yo soy amable con el resto y entonces ya estoy ejerciendo el amor. Pero Pablo va un poco más allá y dice que el amor de los cristianos es no simplemente cuidarnos de no defraudar al hermano, es un tipo de amor que se involucra con el otro, por amor a Dios y por amor a la verdad que nos ha sido dada. Pablo recalca, como también lo había dicho ya en el versículo 1 de este segmento, que debemos abundar más y más en amor. Debemos extender los límites de nuestro amor, barrer la vereda del vecino también, como para usar una frase coloquial. Es por eso que el mandato de Jesús es que debemos estar siempre dispuestos a hacer un poco más de lo que nos es requerido. Jesús dijo, si alguien te pide que vos le lleves algo 1 milla, llévasela 2. Y si te pide que le lleves un poco de lo que carga encima, llévale todo. El amor cristiano no es simplemente no agredir al otro. No es simplemente amabilidad, es ir un poco más allá. Es agotar las instancias. La palabra de Dios es clara y dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Cuándo uno se cansa? Cuando hace algo repetidamente. Debemos hacer el bien repetidamente. Pablo asume como hecho esto ya. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, como si algo que lo hacemos constantemente. Debemos ir más allá en el amor por el otro y no cansarnos de ello. En definitiva, el amor cristiano no es un trato entre partes, sino que es una decisión unilateral. El amor cristiano no es un trato entre partes, sino que es una decisión unilateral. Debemos amar al otro así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Cristo a nosotros? Primero, antes de que nosotros le amemos a Él. Y nos amó a pesar de lo que éramos, no por lo que éramos. Él nos ama porque decidió amarnos. Por el puro afecto de su voluntad es que somos aceptos en el amado, dice Pablo en Efesios. Fue por pura decisión de Dios que dijo, yo voy a amar a un pecador miserable como Abraham. Y voy a derramar mi amor sobre él. Entonces, cuando nosotros miramos a los demás, no debemos amar de acuerdo a lo que el otro podría llegar a brindarme. Si ustedes hacen el bien por aquellos que saben que le van a devolver con bien, dijo Jesús, ¿qué recompensa tienen? Pero si lo hacen por aquel que saben que nunca van a recibir lo bueno, ese es el amor cristiano, ese es el ir más allá, el hacer algo por la simple decisión de llevarlo a cabo.
porque así lo decidí. Pero si Cristo nos ha amado de esa forma, a pesar de lo que éramos, hermanos, debemos amar de la misma forma. Nosotros tenemos que recordar siempre que cuando vemos en la sociedad los mayores exponentes del pecado y vemos esos pecados tan visibles para nosotros, ¿no? Vemos personas sumidas en la prostitución, en tantos delitos, en la drogadicción. Nosotros tenemos que tener en mente, hermanos, que si no fuera por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, nos estaríamos viendo a un espejo. Entonces debemos amar a esa persona porque Cristo nos ha amado de la misma forma. ¿Y cuál es la mayor expresión de amor del cristiano? Y esta es la última pregunta de este punto. Darles a las personas lo más valioso que tenemos, Cristo. Nos llenamos la boca hablando de que amamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a ellos? Hermanos, Cristo para nosotros es como un gran tesoro que un hombre descubrió en un campo y lo tapó y fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo con ese tesoro. Ese es Cristo para nosotros. ¿Qué hacemos si no lo damos a los demás como la mayor expresión de amor? Dios no lo quiera, pero si no fuese por su gracia y misericordia, ¿cuántos de nosotros estaríamos en 20, 30, 50 años en el infierno? De todos los que estamos acá en esta noche. Deberíamos hablar. ¿Ustedes piensan que por qué Pablo dice, Timoteo, redarguye, instruye a tiempo y fuera de tiempo? No, voy a esperar la oportunidad indicada para hablar con alguien de Cristo. Habla de Cristo. Vos, si vos te hicieras millonario de la noche a la mañana, ¿no? Y tuvieras ¿no? Miles de millones, y entrarías en tu casa y estaría con los tuyos, ¿acaso esperarías el momento indicado para decirle a tu esposa, a tu esposo, che, vos sabés que estamos salvados, ¿no? O a tus amigos. No, interrumpirías lo que sea y le darías esa buena noticia. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es una buena noticia de que Dios, por medio de Cristo, nos perdonó nuestros pecados. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, amigo, amiga, nosotros vivimos nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios. Y eso es pecado. Muchas veces pensamos que pecado es hacer algo terrible en contra del otro, es el hecho de ofender a alguien. Pero pecado es cualquier acción, palabra o pensamiento que contradiga lo que Dios ha considerado como bueno. El versículo que compartió nuestro hermano Pablo al inicio tiene mucho que ver. ¿Para qué Dios nos creó? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Para gloria mía los he creado. Para gloria mía. ¿Qué significa? Que el hombre debe vivir. Hermanos, el mundo es el jardín de Dios. Y nosotros hacemos como, ¿no le tocó alguna vez, no le pasó que usted acomodó la casa o el jardín todo precioso así? E invitó a alguien y siempre hay un Daniel el Terrible, ¿no? Y y le destrozaron todo. ¿Y usted cómo se sentiría? ¿No? Eso hicimos de este mundo que Dios nos ha dado. Eso hicimos. Destruimos todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dejado vivir en su mundo, el cual Él creó con el poder de su palabra. Y se bajó desde las alturas y formó al hombre, no con el poder de su palabra, sino somos obras de sus manos. Somos la única parte de la creación de Dios que Dios
hermanos, nos creó con sus manos y nos dio de su aliento, de sí mismo en nosotros. Y vivimos nuestra vida en este mundo como si Dios no existiera. Imagínense que usted invite a alguien a su casa y entre y revisa la heladera, agarra, saca, ¿no? Se sienta, levanta los pies, se pone la tele donde él quiere, hace, y vos estás como diciendo, ¿qué le pasa? Y hace de cuenta como que si vos ni existís. Eso hacemos, hermano. Vivimos nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios. Somos invitados en su mundo. ¿Vos decidiste nacer? Somos invitados en su mundo y en su mundo vivimos de la forma en la que a nosotros se nos antoja y Dios está muy enojado. Dice el salmista David que él está tensando el arco y afilando la espada. ¿Creen que el infierno es un invento o una creación del diablo? El infierno lo creó Dios para castigar a todos los nenes malos. Y si no nos arrepentimos de vivir en su mundo de esta forma y empezamos a vivir en la forma que Él nos dice, heredaremos el infierno. Pero todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo en arrepentimiento y fe, creyendo que Jesús vino y vivió la vida perfecta y dijo, ¿sabe qué? Vos no mires, Padre, lo que hizo Abraham, que te desordenó todo acá. Vos mírame. Y fíjate cómo yo fui tu hijo perfecto, que te ordené la casa, que cumplí todo lo que vos le pediste que cumpla y él no cumplió. ¿Y sabes qué? Castígame a mí. No lo castigues a él, déjalo. Pasá por alto. Y el Padre castigó a su hijo en la cruz por las macanadas que nosotros hicimos. Y no solo eso, sino que Jesús le dice, Padre, una cosita más. Ahora por ese nene malo que pecó, él cree en mí. ¿Sabes? Él es hermano menor mío. Entonces, ¿sabes? Él te está pidiendo que vos le des algo. Dale. Pero él es malo, sí, pero ahora es mío. Y ahora Dios nos da todo porque estamos en Cristo. Y no somos vistos por Dios como los nenes malos, sino que Él mira a Cristo y por medio de Cristo nos da todas esas cosas. Ese es el mensaje del Evangelio que compartimos, hermanos. Esa es la buena noticia que Dios tiene para nosotros, que envió a su Hijo, que Él decidió castigar a su Hijo en lugar nuestro, que hicimos un desastre del mundo que Él nos dio, de nuestras vidas, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestras familias que Él nos dio que administrábamos, de nuestros trabajos, y no les llevamos gloria en ningún momento con lo que hemos hecho, y Dios dice una vez más, por Cristo te perdono, y venís por medio de Él, arrepentido, y nos da todas las cosas. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia que debemos dar a los demás, y esa es la mayor muestra de amor que podemos darle a alguien, lo que podamos hacer por alguien, porque se trata de la eternidad, se trata de la vida eterna de alguien. Hermanos, como dijo Spurgeon, ¿qué es alguien quien predica el Evangelio? Un mendigo diciéndole a otro dónde encontró pan, el pan de vida. Eso somos. Esa es la mayor obra de amor que podemos hacer por alguien, predicar el Evangelio. Pero si nosotros no hemos sido transformados por Cristo, ¿cómo podemos pretender que Dios transforme a otro? Por eso el Evangelio, y esto me lleva al segundo y último punto, no es simplemente palabras transmitidas, sino que va acompañado de una conducta que es consecuente con ello. Y es lo que Pablo explica a continuación. Y acá me voy a meter un poquito con algunas cuestiones actitudinales del proceso de la santificación. Y vamos a hacerlo rápidamente. Una vida sencilla, más allá de la iglesia. Este es el segundo punto.
una vida sencilla más allá de la iglesia. Pablo dice, demostraron el amor con los demás, pero no solamente es una demostración de amor con el otro, sino que deben hacerlo también con los de afuera. El amor al prójimo debe aplicarse también en la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en el ámbito secular y no solamente en las actividades de la iglesia, porque acá somos todos así, ¿no? Pero el lunes a la mañana es el tema. Nuestra forma de amar y de servir debe mostrarse entre nosotros, también con otros hermanos, como dice Pablo, pero también con los incrédulos. ¿De qué forma? Viviendo tranquilamente, sin meternos en asuntos ajenos y trabajando honradamente. Pablo dice, procuren tener tranquilidad, procuren vivir tranquilamente, dice él en el versículo 11, que procuréis tener tranquilidad. En un mundo que alimenta vidas escandalosas, ¿sí? Que es, las noticias son sobre gente que siempre está tratando de llamar la atención sobre sí mismo y donde estamos llenos de influencers, ¿no? Es algo como, es terrible. Estaba mirando eh, un artículo que hablaba sobre qué quieren ser los adolescentes de hoy en día y la mayoría de influencers, youtubers y esas cosas. ¿Y quién va a quedar para arreglar la luz, no? Me pregunto. Pero, ¿y por qué? Y esto es lo que me llamó la atención, porque obviamente lo otro es moda y puede pasar todo. Cuando éramos chicos todos queríamos ser futbolistas y no hay problema. ¿Por qué? Por la fama. Porque quiero ser famoso. Ah, ¿quieres ser famoso? Quiero ser famoso. Que la gente sepa quién soy y lo que hago. Y parece como que si quisiéramos vivir en una película de acción constante, ¿no? Y Pablo nos llama a lo contrario, a decir, vivan vidas tranquilas, sin escándalo. Vivan tranquilamente, busquen la vida simple y sencilla. Y usted va a decir, va. Es difícil intentar vivir sencillamente en un mundo, que le encanta tener los reflectores puestos sobre sí mismo. Es muy difícil, pero es a lo que Pablo nos llama, lo que el Señor nos llama. No vivan vidas escandalosas, vivan tranquilamente. Busquen las cosas simples de la vida. El cristiano vive las mismas situaciones que la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La reacción del cristiano. La forma en la que reacciona ante las eventualidades de la vida y en cómo el cristiano aplica discreción diferente totalmente del que no lo es, porque él tiene en mente todo el tiempo que él debe glorificar a Dios con todo lo que haga, lo que diga y lo que piense. Y no se me enojen, chicos, o sea, no es que está mal ser youtuber e influencer y esas cosas si quieren serlo, pero fíjense el modo en que van a glorificar a Dios sobre eso. ¿Saben quién fue el influencer más famoso de la época de Jesús? Juan el Bautista. Murió con la cabeza cortada. No estoy diciendo que le va a pasar lo mismo, pero ¿saben lo que hizo? Todos los followers que tenía los guió hacia Cristo. Tenía muchos seguidores, pero lo que hizo Juan el Bautista fue decirles, miren al que viene detrás de mí. ¿Cuántos de nosotros podemos ocupar esa frase de Juan el Bautista? De decir, miren al que viene detrás de mí. ¿Quiénes ven los demás que camina detrás tuyo, Cristo? Es más, un alma tranquila que se supone que ya halló su paz en Dios, no vive generando ni alimentando conflictos, ni en su familia, ni en la iglesia, ni en la sociedad. Es como dice ese viejo himno, siente interiormente una paz infinita que solo los amados de Dios
pueden comprender. Se supone que esa paz ya gobierna nuestros corazones, entonces debemos, no sé si ese es el término correcto, pero ir como sobrando las situaciones, sabiendo quién tiene el control de toda nuestra vida. No escandalizarnos ante cada cosa que nos pasa. Esto es un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio que cambia la aspiración natural del ser humano de ser visto y oído para ahora mostrar a otro, a Cristo, lo que vimos de Juan el Bautista. Y Pablo dice una palabra fundamental acá, dice procuren, es decir, esfuércense en hacer esto, anhelen vivir en paz y simplemente. Y sigue diciendo Pablo en segundo punto, ocúpense en sus negocios. La terminología original no está hablando de negocio en cuanto a la práctica empresarial, sino está hablando en asuntos. Esto, si para traducirlo correctamente a nuestra actualidad, sería ocúpense en sus propios asuntos. Y el contexto a este punto, un problema que todavía estaba sin solución en la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, nos da el 3, 11 y 12 de su segunda carta, que Pablo dice, porque oímos que algunos de entre vosotros, para aclarar mejor qué significa este ocúpense, porque Pablo dice ocúpense de sus asuntos. Fíjense lo que ellos hacían. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dejen de molestar y pónganse a laburar, hermano. Básicamente, en términos muy argentinos, lo que Pablo le está diciendo. Hermanos, los que miran el plato de los demás, los entrometidos, corriendo a opinar en los problemas de los demás, ¿parecen más críticos del restaurante? ¿No? Vienen, se sientan, a ver cómo está la cosa acá. Ah, no, que cristianos. Y no es para solucionar, sino que es, no me gusta acá esto, no me gusta. Conflicto que hay está presente. Siempre, o sea, hay problema en cualquier problema que ande volando por ahí, él va y se mete y quiere dar su opinión y él quiere que se sepa lo que él tiene para decir en ese conflicto. Y Pablo está diciendo, ¿saben cuál es el antídoto para esto? La panacea para este comportamiento es el ocuparse en lo propio. Si nosotros, hermanos, es muy simple y sencillo. Si nosotros bajamos nuestra mirada a nuestro propio plato, dejaremos de mirar el plato del otro. No quiere decir esto que cuando el Señor nos permita ver la debilidad en el otro, vayamos con amor a tratar de corregirle y a brindarle una salida. Ojo, porque para decirle que está mal, yo creo que él también sabe que está mal, pero el problema es cómo lo vas a ayudar a salir. Pero de ahí está presente en conflicto, el que hay un conflicto volando por ahí, vamos al conflicto. Y Pablo dice, no, hermanos, ocúpense cada uno en sus asuntos. Primero mira tu plato y después mira el plato del otro. O para ponerlo en palabras de Cristo, es mira primero la viga de tu ojo antes que la paja del otro. Mira primero el poste de quebracho colorado que puede ser que tengas en el tuyo antes que la virutita que tiene el otro acá. Tenemos tanto por mejorar nosotros mismos. Y no digo que esté mal, hermanos, que nosotros vayamos a corregir al otro. Pero Pablo está acá diciendo, algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Saben qué? Coman su propio pan, de su propio plato, dice Pablo. Un cristiano no... ¿Saben qué, hermanos? El ejemplo bíblico es de muchas de las personas que estaban en la antigüedad, como Booz o Lot, incluso, o varios más. Cuando había un problema en la ciudad, lo llamaban a que actúe como juez, a que dé su consejo. Si te llaman a que des tu consejo, dalo. Va a ser requerido cuanto más sabio sea.
y ahí podrás glorificar al Señor. Si no te llaman, no te metas. Vio, hermano, no es dicho esto nomás, ya el Señor lo dice en la palabra, así que ahora lo tenemos por el Señor escrito, por escrito. Y termina diciendo, trabajen con vuestras manos, honradamente. La cultura griega menospreciaba el trabajo manual, ¿sí? Ellos consideraban que el trabajo manual de los artesanos y ello era algo inferior, ¿sí? Y ellos por lo tanto se dedicaban a la filosofía, a las artes y al manejo de la cosa en sí, y no al trabajo manual. Entonces, claro, a mí me enseñan que ahora yo soy rey y sacerdote, y que soy cabeza y no cola, y que yo soy cristiano, entonces que labure. Yo no voy a laburar más, porque yo soy hijo del rey. Y ahora y yo voy a heredar la vida eterna, y entonces yo voy a esperar que Dios me bendiga y me dé todas las promesas que están acá en su palabra, y no voy a trabajar para nadie. ¿Quién va a mandar sobre mí si yo soy hijo del rey del universo, no? Ellos esperaban ser coronados sin transpirar al correr la carrera. Pablo nos dice, hay que correr una carrera. Hermanos, en la carrera se transpira. Se transpira. Tenemos asegurada la llegada a la meta, pero hay que transpirar. El Hijo de Dios vino a este mundo a administrar la voluntad del Padre, y la administración le requirió la muerte misma. Y ni siquiera tener dónde recostar sobre su cabeza mientras estuvo acá. Y nosotros creemos que podemos ser reyes en un mundo donde el Hijo de Dios fue tratado peor que un esclavo. Algunos buscaban en esta iglesia la manutención de otros, vivían a costa de los demás porque ellos van a cumplir la voluntad de Dios. Y esto puede aplicarse en nuestro tiempo, porque yo voy a vivir desordenadamente, no importa, no voy a preocuparme en administrar bien mis finanzas, no voy a preocuparme en hacerla. Total, los hermanos me van a ayudar. Sí, te van a ayudar 1 o 2 veces, pero vos sos llamado a administrarte correctamente. Voy a tener 80 hijos porque el mandato es llenar la aljaba. Y no digo que está mal, porque yo considero que está bien. Tengan hijos, pero ustedes son llamados como padres de familia a mantener esos hijos que tienen, y no esperar que la iglesia los mantenga o el Estado los mantenga. Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio no comulga con las ideas socialistas ni comunistas. El Evangelio dignifica el trabajo. Pablo llega a decir esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto está en 2 de Tesalonicenses 3:10. Si no quieren trabajar, no. El que no trabaja, no come. Miren, el fin del trabajo del cristiano, ¿por qué tenemos que trabajar? El trabajo no es un castigo, ¿eh? El trabajo Dios ya le había dado a Adán antes de que lo castigue. No es que lo puso a trabajar como castigo. Esto explicó el pastor ya una vez. No es que Dios le dijo a Adán, te mandaste, entonces sabes que ahora vas a laburar. No, le dijo, ahora tu trabajo te va a producir, ahora te va a ser más difícil trabajar. Pero antes ya le había dado la administración del huerto del Edén. Hay que trabajar. Miren, Job fue un hombre muy bendecido por Dios. Y una de las pocas palabras que se registran en la Biblia que salieron de boca de Satanás mismo está en Job 1:10. Job, cuando se presenta delante de Dios, de recorrerla, y Dios le dice, ¿de dónde venís, Satanás? Job dije. Se presenta Satanás delante de Dios y le dice Dios, ¿de dónde venís, Job? De merodear la tierra, andaba por ahí dando vueltas. Job, perdón, hermano. Perdón. De nuevo. Usted me entiende. Se presenta Satanás y le dice, ¿de dónde vienes? Le dice el Señor a Satanás, de merodear la tierra, de andar por ahí. Y Dios le dice a Satanás,
¿no viste a mi siervo Job y que no hay ninguno como él bendito en la tierra y que me honre? Y Satanás le dice a Dios, claro, y ahí está en el 1:10, lo que pasa que vos bendijiste la obra de sus manos. ¿Prestaron atención a esas palabras? No le dice a Satanás a Dios, claro, lo que pasa que vos le diste todo a Job y por eso te sirve. No, 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 no. ¿Qué le dice Satanás? Vos, lo que pasa que vos bendijiste todo lo que él obraba. Ah, Job trabajaba, Dios bendecía. Dios va a bendecir el trabajo de nuestras manos, pero debemos, como dijo el pastor Washer, debemos terminar nuestras vidas cansados de servir a Dios, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Dejémonos de estar con los brazos cruzados y trabajemos. Eso glorifica al Señor. Porque como dice Pablo en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, escuche esto, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es importante, hermanos, también aclarar que debemos trabajar, el cristiano debe trabajar para proveer para los suyos y también para tener para ayudar, para darle al otro. Y usted me va a decir, entonces, ¿cuál es el punto de... ¿Dónde se encuentra el límite de la motivación laboral del cristiano? En la ostentación. Y esto no está escrito en este pasaje justamente, pero quería traerlo. El problema no es que el cristiano tenga, el problema es que el cristiano tenga para el simple hecho de compadrear por el otro. Para decir, mira el estatus que tengo porque yo tengo esto. Me compré esto no por el hecho de que necesite o por comodidad, que puede ser comprarte algo por el simple, querer comprarte una tele más grande porque, o sea, quieres ver más cómodo, pero para decir, para que vean que yo tengo estatus, que la ostentación es el límite que el cristiano no puede pasar. El cristiano debe trabajar y debe esforzarse diligentemente para proveer para los suyos y también, ¿para qué? Para ayudar a los demás y para vivir cómodamente y en paz en este mundo y vivir bien. Dios, el mejor amigo de Cristo, era un hombre muy rico llamado Lázaro. O sea que no está mal la riqueza y que trabajes por la riqueza. El problema es, ¿para qué la querés? Porque si es para el simple hecho de ostentar, es ahí el pecado del cristiano, que no puede llegar a tenerlo de sí, para que todos vean que yo tengo... ¿Se acuerdan de Kiko? Bueno, eso. Para andar diciendo... ¿no? Eso no, hermano. No porque el Señor... No, hermanos, no. El Señor se va a enojar. Y Él es nuestro papá y se enoja con esas cosas, de verdad. Y entonces nos da para que nosotros demos, para que ayudemos, pero también primeramente dice, para proveer para los nuestros. Y tal vez alguno de ustedes tenga la duda sincera en su corazón de decirme, bueno, lo que pasa es que está el pasaje ese de Eliseo, cuando fue y estaba la viuda en Sarepta, ¿no? Y entregó todo lo que tenía aún para los hijos. Hermano, eso pasó una vez y fue mandato de Dios. Una vez. Y nosotros tenemos en el Antiguo Testamento la enseñanza de trabajar de Pablo, de Cristo, a lo largo de todas las Escrituras. Lo de Eliseo fue una excepción. Esta es la regla. Esta es la regla. Primero para los nuestros hermanos. Velen por sus familias. Dejen sus vicios propios, y esto va principalmente para los hombres. Dejen sus vicios, y vicios no simplemente el cigarrillo y el alcohol, hermanos. Dejen sus vicios personales y dedíquense a proveer primero para los suyos, porque el Señor pedirá cuenta. Y tiene que alcanzar todavía para proveer al otro. Y no ostenten cuando tengan.
sino glorifiquen al Señor por ello y sean agradecidos. Bien, hermanos, como última cosa, miremos a Jesús, quien es el ejemplo perfecto de todo lo que vimos hoy. Cristo amó en abundancia, amó más allá de lo que incluso podríamos decir que le correspondía. Él no simplemente vino y murió por nuestros pecados y nos dijo, bueno, ahora ya te perdonamos los pecaditos, ahora empezá a caminar de acá hasta el cielo solo. No, aún más, vivió una vida perfecta por cada uno de nosotros para que nosotros hoy podamos decir, Padre, en el nombre de Cristo ayúdame, dame con Él también todas las demás cosas a fin de que llegue. Nos amó aún más de lo requerido. Miremos cómo Él vivió tranquilamente sin buscar fama o vanidades terrenales. ¿Cuántas veces vimos antes de Tesalonicenses, Marcos, antes de Tesalonicenses, Jesús diciéndole a la gente, por favor no digan a nadie lo que le sané que le sané el otro, esperen, no digan, no, la fama no. Miremos cómo Jesús se enfocó en sus propios asuntos, en lo que el Padre le había dado para hacer y nada más que en lo que el Padre le había dado para hacer. Hermanos, tenemos una orden: vivir para la gloria de Dios y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es la voluntad del Padre para nuestras vidas. Hagamos eso todos los días y miremos a Él como último, cómo Él trabajó y aún trabaja por nosotros ejerciendo de abogado allá arriba, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios espera de nosotros como hijos que hagamos cosas extraordinarias. ¿Saben? Las palabras con las que Jesús describe el momento que nos vamos a encontrar con Él no son estas. Oh, qué bien, Brian, ¿eh? Vos la verdad que ahí abajo me serviste, predicaste en mi nombre hiciste muchos milagros, en mi nombre levantaste muertos, mirá en mi nombre las grandes cosas que vos construiste. ¿Cuáles son las palabras con las que el Señor nos va a recibir allá? ¿Qué Él requiere de nosotros? Bien, buen siervo y fiel. Fiel. Hermanos, Dios no nos pide nada extraordinario, nos pide cosas simples y que la hagamos para Él. Que vivamos una vida simple, cumpliendo reglas simples para Él, para llevar gloria a su nombre. No hace falta nada extravagante, simplemente tener una vida simple que agrade a Dios. Que Dios le bendiga, vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por habernos hablado, Señor. Qué bueno que sos con nosotros, Señor. Cómo nos instruís, cómo dejaste todo escrito, Señor. Señor, permitiste que a lo largo de la historia tantos hombres dieran su vida por estas palabras, para que nosotros lo único que tengamos que hacer hoy es leerlas y aplicarlas. Pero Señor, esa aplicación es difícil para nosotros si tu Espíritu Santo no obra en nuestros corazones. Señor, te pido que sea Él, Señor, que sea el Espíritu Santo quien pueda realmente cambiarnos y llevarnos a vivir la vida santa que tú quieres que vivamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.